Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 19 la máxima que se espera para hoy en la capital, 17 será la máxima en Antofagasta, en Copiapó 21, 7 grados en Punta Arenas con lluvia. Coyhaique lluvia también con 11 grados la máxima, La Serena 18 grados la máxima, Rancagua 17 y en Talca 16. Saludos entonces a todas las ciudades de Chile, a todos quienes nos están escuchando también a través de cooperativa.cl, que ustedes no saben, son muchos, así que hay que estar consciente de aquello también. Ya estamos listos para comenzar el primer café de esta semana, primer día de la semana. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según el Sename, en Chile más de 200 niños son abandonados anualmente. ¿Qué le pasa a un recién nacido que no recibe el cariño de sus padres? Vínculos tempranos, transformaciones al inicio de la vida es el libro de los psicólogos Javiera Navarro, Francisca Pérez y Mauricio Arteaga, que publica la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Hoy nos acompaña Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Buen día. Buen día, muy bien, muy contento. Qué bueno. También estamos con Juan Andrés Lago, que es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muy bien, gracias. Y hoy le damos la bienvenida a Mario Villalobos, que es vicepresidente y coordinador político del partido Amplitud. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, Cecilia. Muy ¿Bien? contento de estar acá con ustedes conversando hoy día. Bueno, este fin de semana, desde el viernes hasta ahora, han pasado cosas políticamente bien interesantes. Por supuesto, tenemos la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que por amplia mayoría votó por la figura de Carolina Goich a primera vuelta. También tenemos el tema de la CUT, que sale con manifestaciones divididas. También tenemos el tema de Andrés Velasco, que se quedó sin partido político, y la posibilidad de que Amplitud le posibilite en algunos cargos, por ejemplo, él mismo como senador. Y lo de Venezuela también. Recordemos que el presidente Maduro convoca a una asamblea constituyente. Bueno, varios temas. Yo creo que deberíamos comenzar con el tema de... teniendo en cuenta que está Gutenberg Martínez acá con nosotros, con Carolina Goich. Gutenberg, esta Junta Nacional que vota por amplia mayoría, ¿cómo estuvo? Cuéntenos cómo fue el ambiente, las consecuencias políticas que esto puede tener, tantas reacciones que hubo luego, en fin. Primero, en términos internos, un muy buen ambiente. Todos estábamos conscientes que era una decisión complicada, por cuanto implica un giro importante y él mismo no está exento de riesgos, y habían opiniones contrapuestas. O sea, al final de cuentas fue votar entre concurrir a primarias o ir a la primera vuelta. Sí. La discusión fue sana, fue muy fraterna de verdad, y la aceptación de lo que fue la decisión mayoritaria fue veraz. Y así se ha podido comprobar en los días siguientes. Desde un punto de vista político, es un tema que, bueno, estuvo en discusión y en la prensa durante las semanas anteriores, y yo diría meses y si no años, sí, en cuanto a la necesidad que se juzgaba por algunos de que la democracia cristiana perfilara mayor identidad, que eso le implicaba la necesidad de competir en las presidenciales hasta noviembre, que hay una ausencia había una ausencia de una presencia con mayor fuerza de un centro reformista, humanista, democrático, que eso dejaba parte del electorado fuera de la participación. Eventualmente eso también podía significar alguna baja electoral constante que la DC había tenido en el último tiempo, y que definía la necesidad de tener candidata y propuesta propia hacia la elección presidencial, sin que eso significara salirse de lo que es nuestra ubicación política, en términos de entender que el país requiere gobiernos de mayoría, y que esos gobiernos de mayoría, en el caso nuestro, entendemos que se dan
en el ámbito de la centroizquierda. Carolina Goich esta mañana en diálogo con el diario de Cooperativa dijo, entre otras cosas, que el quiebre en la nueva mayoría, abro comillas, abre un punto de inflexión, un nuevo ciclo de entendimiento entre el centro y la izquierda de nuestro país, que tenga más forma de coalición, ojalá, dijo. Otras de las declaraciones de Carolina Goich, presidenta, recordemos, de la DC, también aclaró que la nueva mayoría hasta el 11 de marzo tiene un compromiso y en eso nosotros vamos a estar ahí, ¿no? O sea, no, esto no significa que vayan a quitarle el apoyo al gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora, la reacción desde los otros partidos, Juan Andrés Lago, el Partido Comunista, que está a punto ya de consagrar a Alejandro Guille, nosotros ya dijimos que iniciamos el proceso de intercambio programático con Alejandro y que vamos en la dirección de su proclamación. Yo fíjate que creo que, intentando una suerte como de análisis, yo creo que la situación se decanta. No soy partidario de los análisis unilaterales. Yo creo que ahora lo que ocurre de aquí en adelante es un debate, que ojalá sea un debate de ideas profundo. Creo que hay un debate con la derecha y tengo la impresión de que en eso los sectores democráticos progresistas dentro y fuera de la nueva mayoría estamos en un espacio donde efectivamente el punto de referencia es o damos un paso atrás más o menos brutal del punto de vista de la regresión o seguimos profundizando las reformas. Y creo que eso de alguna u otra manera hace bien en términos del debate que va a cursar en estos meses. Creo que también genera la posibilidad de que las fuerzas progresistas de centro-izquierda generen sinergias desde el punto de vista de nuevas alianzas, nuevos entendimientos. Y creo también de que en ese contexto la candidatura presidencial que efectivamente logre concitar los mayores apoyos y pase a segunda vuelta va a ser la candidatura que va a tener que tener el respaldo de todos los demás sectores. Eso me parece súper importante porque no ocurrió así cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue candidato, fue Meo y fue Piñera, porque un 35% de la votación de Meo se fue a Piñera en segunda vuelta y una parte se abstuvo de la votación de Frei Ruiz-Tagle en primera vuelta. La votación de la izquierda se fue entera a Frei Ruiz-Tagle en segunda vuelta. Y digo esto porque no son datos menores, Los comportamientos electorales no se pueden cambiar de un día para otro, son procesos complejos. Ahora, justamente esta mañana en el diario Cooperativa se le preguntaba a Carolina Goich si esto podría significar que esta decisión iba a beneficiar a Sebastián Piñera, y ella lo negó absolutamente. Ella dijo que no se pierden. ¿Qué opinan desde Amplitud? A ver. Bueno, la mirada nuestra de afuera, nosotros sabemos que esta, como dijo Gutenberg, fue una Junta Nacional con un buen ambiente entre ellos, y eso es muy positivo porque permite que las discusiones sean profundas, porque en la democracia cristiana obviamente esta es una discusión pendiente hace mucho rato. Pero esto es crónico de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos, los que somos espectadores de lo que pasa en los otros partidos, que esto era inevitable. Lo había anunciado Gutenberg hace muchos años atrás, que creo que fuiste tú quien dijo que esto era un contrato que tenía una fecha de expiración. ¿Ya? Y cuando los contratos empiezan esa fecha de expiración comienza a llegar, obviamente nosotros vemos los acomodos porque tienen que firmar un nuevo contrato o cambian de arrendatario, tienen que cambiar los actores, definitivamente. Por lo tanto, nosotros entendíamos que esto iba a pasar. ¿Pero beneficia a la derecha? ¿Yo puedo dar un dato sobre eso? Sí, fíjate que Juan Andrés Lago, sí. Es un dato, insisto, que es un momento de mirar. Piñera adelantó su estrategia para ir hacia el voto de centro. La tenía planificada para segunda vuelta y la adelantó. Yo creo que en este caso específicamente, yo no sé si beneficia a la derecha, sí, pero a nosotros como centro sí, efectivamente creo que nos beneficia, porque hay un sector importante de gente de la democracia cristiana que se siente mucho más cómodo en un centro político que aliados con la izquierda de frentón, ¿ya? La centro-izquierda ha perdido de verdad mucha fuerza como sector. Por lo tanto, a nosotros, por lo menos como Amplitud, nos beneficia porque tenemos una cantidad importante de gente que se siente muy cercana a las ideas nuestras, que son de la democracia cristiana. Por lo tanto, efectivamente, para nosotros es un beneficio. No sé para la derecha propiamente tal, no sé si para Piñera, pero para nosotros yo creo que sí. De acuerdo a los estudios electorales nuestros, en la elección anterior, cuando fue elegido Piñera como presidente,
él obtuvo una mayoría en el centro, definido como el centro como las personas que se autodefinen en los numerales 4, 5, 6, en la alternativa del 1 al 10. Ese espectro era hace mucho antes, un espectro casi exclusivo del mundo de la DC. Hoy día ya no es así, es compartido por muchos actores, pero en todo caso el hecho de que nosotros vayamos hoy día a esta competencia y en el perfil nuestro, yo creo que complica a la derecha en vez de favorecerlo, porque precisamente nos hace competir en ese segmento con mayor fuerza, y eso le achica el espectro posible a Piñera. Cuando Juan Andrés dice que adelanta la estrategia frente al centro, Piñera yo creo que lo que está haciendo es reconocer que la candidatura a Goich le complica electoralmente, y creo que eso es absolutamente efectivo, y es una de las cosas que nosotros discutimos en la Junta, que esto era inclusive un método más útil para los efectos de dificultar la candidatura adversaria en el caso de Piñera. Juan Andrés Lagos, a ver, Sí. he sido interpelado ahí. Sí. ¿Interpelado? No, ¿Por qué? digo, porque No, mira, lo que pasa es que yo creo que en los comportamientos electorales mi impresión es que efectivamente, y eso es un tema de años, la derecha, las fuerzas políticas de derecha han venido capturando una votación de la DC. Eso es así, o sea, es mirar los estudios y uno lo puede observar. Ahora, esa es una tendencia que tuvo algunas oscilaciones en algunos momentos, pero creo que dado las circunstancias que vive nuestro país, el punto de referencia, del punto de vista de cómo se van a ordenar las intenciones de voto y finalmente las votaciones, creo que va a tener que ver con esta gran confrontación entre esta regresión, esta restauración neoliberal que Piñera la ha anunciado desde que lanzó su primer discurso, ¿no? Lo dice explícitamente, de manera muy, muy abierta además. Vamos a ver qué hace ahora, porque ya hizo un camino. O sea, Piñera recorrió desde que fue su primer discurso como candidato presidencial hasta ahora, ha hecho un recorrido. Yo no sé, supongo que le habrá tenido un poco de temor a la fidelización del voto más de extrema derecha o derecha dura, casi compañía, digamos. Pero está ahí. Y por lo tanto hay un espacio abierto. En el otro ámbito también hay un espacio abierto. Aquí hay que recordar que con todo el Frente Amplio es una fuerza que ha dicho también explícitamente que lo que está buscando es disputarle votación a los partidos de izquierda, de la centroizquierda, de la nueva mayoría. Eso lo han dicho explícitamente. Ellos en municipales no aumentaron ni un voto nuevo. En verdad, o sea, eso fue un espejismo, una ilusión mediática que los ayudan bastante, pero la realidad concreta es que Frente Amplio no sumó ninguna votación nueva. Lo que hizo fue disputar y quitar focalizadamente votación a partidos de la nueva mayoría. Ahora, Sebastián Piñera reaccionó, por supuesto, a esta decisión de la democracia cristiana, aseguró que la nueva mayoría, así las cosas, no debería seguir existiendo, y que Chile merece un gobierno mejor. Porque yo creo, como la conocimos, la nueva mayoría no debería seguir existiendo porque ha sido una coalición política que ha conducido a Chile por el camino equivocado. Vean los resultados: Chile hoy no crece, no crea trabajo, no mejora la calidad de los empleos, la salud está en crisis, la educación estancada, la delincuencia fuera de control. Eso ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento, por eso Chile merece un gobierno mejor. ¿Comparten ustedes ese diagnóstico, Mario Villalobos? Cecilia, me gustaría hacer un alcance con respecto al tema que estábamos conversando recién. Lo que ocurre es que una cosa es lo que piensan las élites, las dirigencias, los partidos políticos, y otra cosa es lo que pasa con los simpatizantes y con los votantes en realidad. Y nosotros tenemos la teoría de que efectivamente el centro político no es una línea inmóvil y se va moviendo, ¿ya?, de acuerdo a las circunstancias. Y obviamente hoy día la aparición del Frente Amplio empuja ese centro político hacia la izquierda en forma muy fuerte. Y evidentemente hay un sector muy importante de los simpatizantes, de la gente que va a votar por la democracia cristiana, que efectivamente va a quedar al otro lado de la línea. Y ese sector es el que importa, ese es el sector que va a marcar definitivamente a final de año, va a inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Y ese sector, hay un sector importante de eso,
que ya votó una vez por Sebastián Piñera y que yo creo que no va a tener ningún problema de votar de nuevo por él. Entonces, eso marca la diferencia. La aparición del Frente Amplio es un factor a considerar súper importante. Pero esa descripción del país y que hace Sebastián Piñera y que Chile merece un gobierno mejor, ¿la comparten ustedes? Yo creo que la pretensión de Sebastián Piñera de colocar su gobierno como una comparación de calidad respecto a los gobiernos nuestros es sumamente pretenciosa, y la calificación del mismo así lo dejó demostrado. La calidad de un gobierno, entre otras cosas, se mide respecto a su capacidad de ser sucedido por otro gobierno del mismo signo, y Piñera en eso fracasó. Su gobierno fracasó. Su posibilidad de generar efectivamente una regeneración de la derecha democrática en Chile fracasó. Yo creo que, por lo tanto, ahí en sus decires hay una falacia. Ahora, yo creo que lo que en el país existe y que se había depreciado en el último tiempo, salvo los intentos de Amplitud y Ciudadanos, más bien en el espacio de centro-derecha, es que en Chile lo que existe es un amplio espacio del centro. La política del día a día aparece polarizada entre izquierda y derecha, como si eso representara efectivamente a la mayoría de los chilenos. Y yo tengo la impresión de que, al contrario de eso, la polarización no le gusta a los chilenos, y lo que podrán hacer mucho ruido, pero lo que prioritariamente tiene más respaldo es un amplio espacio del centro, lo cual no significa ser ambiguo en términos de las definiciones. En ese centro, que es gente que quiere que en una parte quiere los cambios, que entiende la necesidad de los cambios, pero entiende que estos cambios tienen que ser hechos gradualmente, con responsabilidad, que hay que hacerlos bien, planificarlos y ejecutarlos bien. Hay mucha gente que votaba por la concertación y mucha gente que votó inicialmente por la nueva mayoría. Nosotros queremos recuperar esa votación, gente que es partidaria de los cambios, pero que le gusta hacer las cosas bien, y que lo que fue la política de la retroexcavadora, que sigue presente en sectores de la hoy día nueva mayoría, fue una política equivocada que nos hizo perder apoyo. Y por eso esta no va a ser una candidatura solo de la democracia cristiana, esta va a ser una candidatura también de sectores de izquierda democrática, de personeros de la izquierda democrática de ayer de la nueva mayoría, que ya están adhiriendo a la candidatura de Carolina Goich y que en el próximo tiempo van a aparecer en nuestro comando, van a aparecer en nuestros comités político-técnicos, porque la nuestra va a ser una candidatura que va a ir más allá de la DC. Pero hay un error. Mario Villalobos, Amplitud. Sí, pero hay un error en el análisis de Gutenberg en el comienzo, ¿ya? Porque la verdad es que es efectivo, Sebastián Piñera no le entregó el gobierno a alguien de su signo. Sin embargo, lo mismo ocurrió con Bachelet. Por lo tanto, también podríamos decir entonces que el gobierno de Bachelet fue un gobierno, su primer gobierno fue un gobierno que fracasó, y por lo visto el segundo también va a fracasar, porque todo indica que no va a ser alguien de su sector el que la va a reemplazar. Por lo tanto, el análisis parte de una premisa que es errada. Yo no sé cuál es la estrategia del presidente Piñera, pero efectivamente hoy día lo vemos mucho más cercano a los sectores más duros de la derecha, y eso nos llama la atención, porque si algo fue lo que le dio la votación que él necesitaba la vez pasada, fue porque la gente entendía que él era un hombre de centro, por siempre lo ha sido, nunca lo ha ocultado, y sobre todo su origen muy cercano a la democracia cristiana, todo el mundo lo sabe. Y nosotros suponemos que también, como lo dijo Juan Andrés hace rato, que esto es parte de su estrategia en vista a la primaria. Pero efectivamente nosotros creemos que la gente de centro y la gente moderada finalmente va a entender que Juan hay Andrés. un sector importante para él. Mira, yo quiero insistir en un punto. Yo creo que puede ser error no forzado, puede ser error lo que sea, pero yo creo que el portazo de la derecha y de Piñera, con cierta prepotencia política o electoral hacia el centro, ya lo dio. Y no veo tan fácil un cambio en esa dirección. Este no es el escenario
anterior donde Meo de alguna manera coqueteaba también con la derecha. Y coqueteaba, o sea, es un hecho ese. Y por eso es que hay una votación de derecha que juega ahí, que después se va sin ningún problema a Piñera. Ahora, lo que ocurre ahora es que esta situación, para mi gusto, de una problematización de la centroizquierda, creo que tiene que ver también con el hecho de que estas grandes reformas están siendo impulsadas por grandes movimientos ciudadanos, por mayorías nacionales. O sea, yo creo que el ciclo nuevo no es un ciclo que se abra por arriba, por las élites. Yo no coloco ahí a los partidos políticos, porque para mí los partidos políticos son sujetos políticos fundamentales en una democracia, y de hecho así lo están demostrando. Se habla poco de lo que ha significado, en medio de una ley un poquito complicada, en medio de un clima bastante adverso, que la mayoría de los partidos políticos de este país, la mayoría, se han legalizado de la manera como lo han hecho. Entonces hay que poner las cosas sobre realidad también, pero creo que el punto determinante en esta inclinación en relación a lo electoral y a los debates programáticos se va a relacionar con estas grandes demandas ciudadanas que siguen fuertes. O sea, piensen ustedes que el tema previsional no estaba en ninguna parte. ¿Quién lo instaló? Lo instaló la calle, los ciudadanos. Y lo instalaron de una manera, para mi gusto, súper buena y positiva, súper proactiva, súper constructiva. Nadie está buscando, igual que en educación, igual que en previsional, igual que en otros temas, destruir nada. Simplemente se quiere construir una democracia mucho más participativa y con justicia social. Y yo creo que ahí viene la interpelación hacia las candidaturas y hacia a los distintos referentes desde el punto de vista programático. Para mí, ese es el punto central de lo que viene en relación a debates y decantaciones electorales. Ahora les cuento que acaba de aparecer la encuesta Adimark. La aprobación a la presidenta Bachelet alcanza el 28%, 3 puntos más que en marzo, y es la mejor evaluación en los últimos 12 meses. Pero vamos a las menciones espontáneas. Sebastián Piñera se mantiene en el primer lugar con un 24%, 3 puntos menos que en el mes anterior. En el segundo lugar está Alejandro Guillé con 19 puntos. Un 19% y baja 4 puntos, mientras que el tercer lugar, ahí irrumpe Beatriz Sánchez con 11% de las preferencias, con una inédita alza de 9 puntos respecto al mes anterior. Después también más abajo aparece el expresidente Ricardo Lagos, curioso esto, y Franco Parisi comparten el cuarto lugar con 3%, y Carolina Goch mantiene el 2% de los meses anteriores, y Manuel José Osandón baja de 4 a 2% en este mes. Esto es la encuesta Adimark, y esto es en las menciones espontáneas. Y respecto a las expectativas, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Ahí Sebastián Piñera alcanza un 50%, si bien disminuye 2 puntos porcentuales de la medición anterior. Pero Piñera sigue duplicando en expectativas. Al segundo lugar Alejandro Guillé con un 23%. Bueno, esos son algunos de los resultados de la encuesta Adimark, que se suma a la encuesta Academ, que se da a conocer, que ustedes saben, como todos los primeros días de la semana, que es más o menos en la misma tendencia. Sí. Ahora, Alejandro Guillé, que va a tener que salir ahora a buscar las firmas para constituir un partido político, y él ha dicho que si no las logra, bueno, no va nomás. Para validar, su candidatura, no para constituir un partido. Perdón, me equivoqué, estaba pensando en Andrés Velasco, que ya le quiero preguntar a Mario Villalobos. Sí, para validar su candidatura. ¿Ustedes creen que lo va a lograr? Sí. Esto puede ser de alguna manera también una forma de hacer campaña, de andar... Pero un comentario, si tú me permites, antes, Cecilia. Yo creo que todos hemos visto que el valor de las encuestas es bastante relativo en materia electoral. Yo creo, mi pronóstico es que aquí lo que va a pasar se va a parecer más a Francia que a otro país en términos de los resultados finales. Creo que aquí vamos más bien a 4 candidaturas que se van a ir algunas potenciando y otras estancando, y que por lo tanto en la segunda vuelta no resiste todavía pronósticos que sean efectivamente sustentables. La candidatura de Carolina Goich estuvo muy
muy cruzada con lo que eran las discusiones políticas, no partía propiamente como una candidatura mientras no se decidía si iba a primarias o iba a primera vuelta. Ahora parte en forma y por lo tanto las mediciones posteriores irán dando cuenta en parte de lo que es ese proceso. Yo creo que la llegada final va a ser de los cuatro relativamente parejos entre sí. Yo creo... Juan Andrés Lagos, sí. Que, mira, me da la impresión, es como una hipótesis, porque aquí uno no puede tampoco ser como brujo o intentarlo ser, pero yo tengo la impresión de que va a haber definición en segunda vuelta y va a ser, pero muy estrecha. Muy estrecha. Yo creo que esa hipótesis de dispersión que implica, porque se apuesta a la dispersión, de que ganaría Piñera por esa dispersión, para mí es humo, no tiene que ver con la realidad. Eso implica, por lo tanto, que en segunda vuelta va a haber un reordenamiento de los votantes que van a querer decidir el destino de este país de nuevo en las urnas. Espero de que es un deseo de que la abstención no sea muy importante, porque la abstención favorece a la derecha. Eso también es un dato estadístico comprobable. Si se da el cuadro, eventualmente se puede apostar a eso. Ahora, para terminar, pero por lo tanto creo que la reagrupación programática y electoral de las fuerzas progresistas y democráticas de centro izquierda y más allá de la centro izquierda, para mí es la carta que puede implicar un nuevo gobierno de transformación y de consolidación en este país. Ahora, bueno, el candidato del Partido Comunista, Alejandro Guillén, ¿no? Todavía no lo han declarado oficialmente, pero todo parece indicar que sí. Todo indica que va en esa dirección. Juan Andrés, no, guillerista, ya lo he dicho, comprometido ya lo ha dicho el tiempo, presidente de mi partido con eso. Ya están jugados ya por Guillermo. Sí, prácticamente, ¿no? Lo que iba a decir yo, que si se da el esquema de Francia, Mario, sí. La disputa va a ser entonces entre la derecha y la centro derecha, porque decir que Macron es de centro izquierda es errado. Obviamente la disputa que se está dando en Francia hoy día es entre la centro derecha y la derecha de Frentón. No sé si tenemos acá en Chile a alguien que sea similar a la Marine Le Pen, no lo sé, yo creo que no, pero o sea, adiós, gracias. Piñera, no, tal vez Casmo, tal vez José Antonio. Mira, yo de verdad creo que hay un corrimiento en este momento en la región, producto de esta fuerte sinergia que impone el presidente de Estados Unidos, que para mí es un peligro público. Hay un corrimiento hacia la derecha de Frentón. Y eso yo creo que se está notando en el candidato Piñera y en ese sector. Antes eran de Obama, pero ahora pasaron a otro carril. Y eso se ve en el comportamiento político. Vamos a ir a comerciales a la vuelta. Quisiera conversar un poquito sobre lo de Andrés Velasco, si los sorprendió, si qué puede pasar y hasta qué punto Amplitud le puede entregar esos cupos que dijo Lili Pérez que están dispuestos a entregarle para que puedan competir. Pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-3237, 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. GAES, oír bien cambia la vida. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca con motor 2.0 turbodiesel, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Y un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS, un playlist perfecta y la botella Orbit que ahora trae un práctico portabotella gratis. A la vuelta seguimos entonces con Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lago y Mario Villalobos de Amplitud. Soy fanático de Plácido Domingo desde niño. Mi padre también lo era. Siempre escuché ópera en mi casa. El año 90, mi padre me invitó a verlo en vivo al Municipal junto a Verónica Villarroel. ¡Un lujo! Con el tiempo fui perdiendo la audición y mi esposa me llevó a GAES. Me hicieron el test de audición y fue impresionante el cambio. Escuchar a Plácido ahora me emociona. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a gaes.cl o llama al 600-642-3237. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Para ser un copiloto ideal Orbit, sigue estos prácticos consejos. Jamás te duermas durante el camino. Siempre ten a mano el GPS. Crea un playlist con los hits del momento para cada viaje. Conviértete en la mano derecha e izquierda de tu copiloto, teniendo disponible agua, gafas de sol, snacks y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella gratis al comprarlo en la tienda. Donde quiera que vayas, Orbit es tu copiloto ideal. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales.
para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. El Municipal de Santiago abre la temporada de ópera con Yenufa, de Leos Janáček, una obra que explora el abandono, la violencia, la redención y el perdón, en la magistral puesta en escena de Jorge Labelli, uno de los directores que cambió para siempre el rumbo de la ópera. Desde el 12 al 22 de mayo. Más información en municipal.cl. Oye, ¿dónde vamos a ver el partido? En mi casa. Le podemos conectar el mini componente a la tele, ajustar el brillo y el contraste por si acaso. No, te pasaste. ¡Renuévate! Si todavía tienes que ajustarle la antena a tu televisor, ¡renuévate con BCI! Paga todas tus compras de grandes tiendas, moda, electrohogar y tecnología en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo de 2017. Más información en bci.cl. Infórmese de la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. En Sheraton Santiago, tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas con valores desde 45.500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al 22-707-0182. 11 grados. 11 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Sampo Hietanen, creador del concepto Movilidad como un Servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre economía colaborativa e innovación en el transporte este 10 de mayo a las 8:30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 28 minutos para las 10. 28 minutos para las 10. En Cooperativa, seguimos compartiendo con todo Chile el primer café. Seguimos en el primer café. Todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Y un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit que ahora trae un práctico portabotella gratis. Y pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-37. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. GAES, oír bien cambia la vida. A veces alguien el viernes pasado decía, ¿qué? ¿Escuché bien? Andrés Velasco se quedó sin partido, o sea... ¿cómo es eso? Pero inmediatamente las reacciones, entre una de ellas la de Lili Pérez, la presidenta de Amplitud, que dijo: quedamos sorprendidos, los vamos a apoyar con todos, son nuestros amigos y socios, les vamos a dar todos los cupos necesarios para las elecciones de Cores y al Parlamento, no hay que bajar los brazos.
A ver, ¿qué posibilidades tiene Andrés Velasco que Amplitud le diera un cupo para ser candidato a senador, que es un poco lo que él había manifestado, ¿no? Como su voluntad. ¿Y qué pasa con el partido de Andrés Velasco? ¿Qué opinan ustedes con eso? ¿Los sorprendió? En fin, fue así como la noticia del viernes. A ver, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en Amplitud, realmente crear un partido, formar un partido nuevo hoy es extremadamente difícil. ¿Ya? La cantidad de condiciones que nos colocan, sobre todo el tema de las fichas de los nuevos militantes ante notario, es una cosa muy compleja, muy difícil, y quedó demostrado con lo que pasó con el partido con Ciudadanos. Ahora, yo creo que ellos tienen todavía algunas cosas, algunos trámites que agotar ante el CERVEL. No es como el caso nuestro, que el 14 y el 15 se vencían los plazos para el refichaje y cerrar los partidos. Pero el caso de ellos no es el mismo, porque ellos eran un partido en formación. Por lo tanto, yo tengo dudas de que efectivamente el plazo para ellos era perentorio el 15 de mayo. Yo creo que aún podrían tener algunas posibilidades ante el CERVEL, algunas gestiones que realizar, y podrían eventualmente revertir esta situación. Esa es una cosa. Y la segunda, que si definitivamente se da firme la situación, lo que ha dicho el CERVEL, y Ciudadanos se disuelve como partido, obviamente nosotros estamos abiertos a recibirlo en Amplitud como corresponde, a amigos, miembros del mismo pacto, para que todos sus candidatos vayan con nosotros. No tenemos ningún problema al respecto. Nosotros nos sentimos muy cercanos a ellos. Muy cercanos ideológicamente, en visión de país, y entonces en la segunda vuelta, si es que pasa Sebastián Piñera segunda vuelta, ¿hacia dónde se va Amplitud? A ver, yo vuelvo a decir lo que dije hace un rato, ya que efectivamente la línea del centro se ha corrido, por lo tanto creo que para Ciudadanos, por una cantidad importante de ciudadanos, si no lo fue para muchos militantes de ese, votar por un candidato de centro derecha, creo que no va a ser ningún problema para ellos hacerlo de nuevo. Nosotros vamos a definir nuestra opción presidencial en julio, eso es un hecho. Y para nadie es un misterio que nosotros somos mucho más cercanos ideológicamente a la candidatura de Sebastián Piñera que a la de Guillé. ¿Ya? Carolina Goich, vamos a ver qué es lo que ocurre durante estos meses y si prende o no prende esa candidatura, ¿ya? Pero ¿puede haber gente de Amplitud que vaya hacia Carolina Goich? No, pudiese eventualmente haber gente de Ciudadanos que apoye a Carolina Goich, pero no lo sabemos en Amplitud todavía. Es por una definición que tiene que tomar el partido en julio aún, ¿ya? Ya. Ahora, ¿para qué existe Amplitud? A ver, lo decía Gutenberg recién, ¿ya? Efectivamente, acá hay un sector muy importante del país que está en el centro, que son moderados. ¿Pero por qué no tienen candidato presidencial? ¿Cuál es la ambición de Amplitud? Lo que pasa es súper sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que también lo conversábamos recién. Una cosa es formar el partido, pero la ley antidisco también hace súper difícil mantener los partidos nuevos. Entonces nos exige no solo formarlos con la firma de los militantes ante notarios, sino que además mantener una votación que es el 0,25%, que ahora sube a 0,50%, o elegir parlamentarios. Y en ese aspecto, la decisión de la presidenta, la senadora Lili Pérez, fue preferible optar por una senaturía, de modo de asegurar la elección de 3 parlamentarios y mantenernos como partido, que era una presidencial que obviamente nos habría significado a nosotros probablemente perder la posibilidad que ella fuese candidata parlamentaria y perder la opción de seguir como partido. Mario, entonces que quede bien claro, por más que ustedes quieran, Amplitud no puede darle un cupo a Andrés Velasco para que sea candidato a senador, por la ley antidisco. Bueno, eso tenemos que revisarlo. Ellos tienen todavía que apelar ante el CERVEL y el CERVEL tendrá que decirlo. Las puertas siguen abiertas. Sí, pero ¿puede, a pesar de la ley antidíscolo? Yo tengo la impresión que podría hacerlo. Pero ¿cómo? Siendo él fundador del partido, yo creo que es discutible el hecho, porque desde el momento que el partido deja de existir, a mi juicio no hay mayor diferencia entre militante y fundador. El partido deja de existir y por lo tanto los unos como los otros quedan libres. Y desde ese punto de vista puede ser una candidatura independiente en pacto con algún partido. Esa yo creo que es una interpretación plausible. Existe la otra también, la de diferenciar entre fundadores y militantes, pero a mi juicio no es válida. El hecho es que desde el momento en que el partido deja de existir, es una preocupación real que nosotros tenemos, absolutamente que como fundador del partido
tenga dificultades para postular. Lo hemos conversado antes incluso. Claro, sí. Es una decisión... O sea, todavía no se sabe. Claro, pero va a depender de las cosas que diga el CERVEL. Claro, porque si firmó por un partido y los que firmaron por un partido, tal vez sí les aplica la ley antidíscolo o todavía no. Entonces habría que... No, que todos los que firmaron, está claro que para quienes se ficharon por un partido, si el partido queda disuelto por no haber reunido la firma, no se les aplica la ley antidíscolo, quedan libres. Eso es una buena noticia. Eso es así, eso ya está dictaminado por el CERVEL. Lo que ahora queda por dictaminar, porque algunos lo han señalado, es que las 100 personas que firman la constitución de un partido, los fundadores, pierden o no esa calidad de militantes, quedan o no quedan libres. Esa es la preocupación que tenemos con ese minuto. Juan Andrés Lago, hay un dato objetivo bien importante, que en los partidos con mayor adhesión en la legalización, la mayoría bajaron en relación a lo que tenían antes. Y no lo digo por un tema propio, pero salvo el PC que subió, en un porcentaje significativo. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que esta ley, que tiene bastantes dificultades desde el punto de vista de la estimulación a la participación política, sin embargo tiene 2 puntos a favor. Uno, que efectivamente transparenta la motivación por la cual la persona se inscribe en un partido, y por otro lado genera una separación muy fuerte entre lo que pueden ser poderes fácticos interviniendo en la política. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que mirar ahora es el aspecto incidente de aquellas tendencias o partidos o fuerzas, lo que sea, en las votaciones, en el electorado. Hay que recordar que Andrés Velasco de alguna u otra manera representó también un cierto empuje, una cierta erupción que derivó en una participación en primaria anterior de la nueva mayoría. Y programáticamente incluso ha participado en este gobierno. Cecilia, y por lo tanto yo creo que no es fatal que el votante, una parte significativa de Velasco, dado el reordenamiento de fuerzas que se está produciendo, se incline por una candidatura centro-izquierda en segunda vuelta. Quiero hacer un alcance de acuerdo a la experiencia. Quiero hacer un alcance de acuerdo a la experiencia nuestra. Conseguir 33.000 firmas para apoyar una candidatura presidencial va a ser muy cuesta arriba para Guille, muy cuesta arriba, sobre todo porque nosotros vamos a estar encima, y así como le revisaron las carretillas de firmas a ciudadanos en una semana del CERVEL, nosotros vamos a exigir lo mismo, ¿ya? De verdad, porque vamos a ver los firmantes a la candidatura de Guille tienen que ser independientes, no pueden ser militantes. Está bien, pero por lo tanto, obviamente, yo creo que esa advertencia que tú, está bien, pero esa advertencia que tú haces que vamos a estar encima a mí me preocupa. Porque hay un organismo que se llama CERVEL y que es autónomo, que ha actuado con toda transparencia hasta este momento. Yo no sé por qué tendría que tener una especial preocupación, salvo que quieran destruir la candidatura de Guillermo. No se trata de eso, pero se trata de que la ley sea pareja. La ley ¿por qué va a ser impareja? Porque ha sido bastante ¿Por qué la supones impareja? Porque ha sido bastante impareja en el trato con los partidos nuevos. La verdad que formar respecto al CERVEL, pero ¿en qué cosa concreta? Si ustedes me permiten, yo creo que no tiene ya mucho sentido seguir discutiendo estas cosas, porque esto ya lo hemos estado discutiendo casi por un mes, y creo que le interesa bastante poco a la gente. Creo que es una discusión entre iniciados, y creo que ya es el momento de ir a discutir las ideas, las propuestas de fondo, las características que se quiere tener en las propuestas de gobierno. Si en el plano de lo que fue la nueva mayoría se quiere retroexcavadora o procesos de cambio graduales, serios, responsables, y en el caso de la derecha se quiere efectivamente hacer una reformulación derechista de demolición o de retroexcavadora al revés, o hay una presentación de una fórmula nueva, como han planteado algunos pensadores nuevos en el ámbito de algunos centros de estudios de derecha, o lo que se busca dentro del espacio del centro es una fórmula que sea capaz de interpretar a ese espacio del centro con una fórmula de cambio que tenga algún sentido épico para el efecto de alcanzar el desarrollo. Yo creo que ya hay que empezar a discutir de eso. O sea, lo que es la cosa de los procedimientos
hay que dejarla ya un poquito atrás. Ahora, yo quería hacerle una pregunta, una reflexión. El hecho de que en la derecha va a haber primarias, van a tener una franja durante 2 meses en las cuales van a poder dar a conocer su idea, y van a tener presencia mediática, y lo mismo en el Frente Amplio. ¿Hasta qué punto eso podría perjudicar tanto a alguna candidatura de la DC, la candidatura de Guillé, en fin? Eso depende de los medios, porque los medios se tienen que dar cuenta de aquello, y yo supongo que adoptarán medidas para los efectos de contrapesar el fenómeno. ¿Cómo cuáles podrían hacer? Bueno, como mostrar lo que están haciendo los otros candidatos en acción, en términos de recolectar la firma Guillé, en términos de su recorrido por el país o sus anuncios Goich, como una forma de contrapesar lo que puede aparecer como algo muy favorable hacia la derecha. Claro, mira, lo que pasa es que es obligatoria la franja. Sí, la franja es obligatoria, pero las noticias pueden ser compensatorias de lo que efectivamente sale en pantalla. Sí, Juan Andrés Yo creo que es re importante colocar, por un lado, el tema del debate de ideas, debate programático, por otro lado, los espacios mediáticos finalmente, si coayudan a este debate, bienvenidos sean, y creo que en eso hay que abrir todo lo que se pueda abrir. Y creo que la decisión de Alejandro Guiller de ir a buscar esa firma en condición de independiente, respaldado por varios partidos, me parece bastante significativo desde el punto de vista de un ejercicio democrático. Y eso tiene un gran valor. Ahora, lo hace para efectivamente llevar adelante su candidatura. Y en esto yo creo que ya estamos un poquito cansados de quiñazos de uno y otro lado, en vez de colocar, insisto, en el centro el debate de que más interesa a la ciudadanía. A mí me parece que en ese sentido yo aspiraría que tratemos todos de hacer el esfuerzo porque efectivamente las cosas vayan en esa dirección de aquí para adelante. En ese aspecto, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros en Amplitud, efectivamente, es la defensa de las libertades, de las ideas liberales, ¿ya? Que nosotros vemos que efectivamente en los distintos sectores hoy día, las distintas candidaturas no están bien representadas. Nosotros creemos no solamente en la libertad económica, también creemos en la libertad política y en las libertades personales, ¿ya? Y eso para nosotros obviamente es un tema. Creo que los sectores liberales de este país, que son moderados, que son tolerantes, que son de centro, no están debidamente representados, y es lo que nosotros como Amplitud buscamos con mucha fuerza representar en el futuro. Y por eso queremos llevar, ¿no es cierto? Y insistimos en mantener nuestros parlamentarios, porque obviamente es importante para la ciudadanía darles espacio. Ahora Gutenberg. No, es que sería interesante en algún día discutir ese aporte liberal, porque en la corriente, todos sabemos que en la corriente del pensamiento liberal, que sin duda es un aporte fundamentalmente en el pensamiento clásico lo que es la democracia. En términos modernos o postmodernos, lo que tenemos es una cosa, son los liberales europeos en términos generales en el ámbito de la política, que son genuinamente liberales en todos los planos, y otro caso son los neoliberales, que son liberales en lo económico y conservadores en lo político tradicionalmente. Cuando ustedes dicen ya de antemano que lo más probable es que van a tomar la línea de Piñera, lo que están haciendo, a mi juicio, es deslavar un planteamiento supuestamente liberal, porque se están acoplando a una propuesta práctica neoliberal, y por lo tanto el esfuerzo que han hecho por constituir Amplitud, que es muy loable en términos de trabajo, para generar un espacio liberal, se pierde porque en la práctica se suman a la posición neoliberal y conservadora. Pero yo no he dicho que vamos a apoyar a Piñera, dije que nos sentíamos ideológicamente mucho más cercano a Piñera que a... Y de eso es lo que estoy hablando. De eso es lo que precisamente estoy hablando. Es el problema, que nosotros vamos de la sociedad chilena es la desigualdad. Y la desigualdad en todos los planos, incluido los valóricos, porque yo creo que somos un poquito homogenizantes a veces. Y aquí lo que se requiere es el reconocimiento de una sociedad real. Yo pongo un ejemplo concreto. Cuando se hacen, por ejemplo, investigaciones sociales respecto de la familia, uno se encuentra con que hay a lo menos 5 distintos tipos de familias. Y no es que hayan surgido así porque a alguien se le ocurrió por capricho,
sino que porque existen realmente en la sociedad chilena. Y por lo tanto, yo creo que en el terreno de la igualdad, en el terreno de los valores de la situación socioeconómica, de las oportunidades, para mi gusto está más o menos claro para dónde se está apuntando, no solo desde el punto de vista de las mayorías nacionales, sino desde el punto de vista de un proyecto nacional que refleje eso. Yo creo que en eso la desubicación de la derecha es notable. Es una de las razones por la cual nosotros no estamos en Chile Vamos, y eso es lo que hace la gran diferencia. A ver, ¿qué opina Mario Villalobos sobre los dichos de Carolina Goich respecto a Sebastián Piñera? En otras las entrevistas de fin de semana, ella dijo sobre por qué no supimos en Chile que nuestro presidente tenía inversión en paraísos fiscales y que hoy, como regla de transparencia, viene a decir que no usará ese mecanismo. Todos sabemos lo que es un mecanismo de elusión de impuestos. Los temas de fondo que necesitan los chilenos son otros. Me parece increíble que siga eludiendo respuestas en temas que son importantes ante la gente. Piñera hoy no cumple el estándar mínimo y yo espero que sea capaz de poner las cartas sobre la mesa. Sobre ese punto, ¿qué opinan desde Amplitud, Mario? Nosotros esperamos lo mismo y lo hemos dicho al principio, lo dijo la senadora en su minuto, que creemos que el presidente Piñera debe transparentar todas sus inversiones, todos sus negocios si quiere postular de nuevo a la presidencia. O sea, es imposible que lo haga manteniendo sectores de sus inversiones ocultos. Tiene que poner todo sobre la mesa y yo creo que eso es lo mínimo, ¿ya? Uh-huh. Ahora, lo que se hizo en el pasado, yo creo que fue un esfuerzo loable de su parte porque no había ley, pero nosotros se lo vamos a exigir a quien sea el candidato. Si el partido define finalmente apoyar a Sebastián Piñera, una de las cosas que nosotros le vamos a exigir, obviamente, es transparentar eso y una ley de comiso que sea de fideicomiso ciego, que sea verdadera, que sea total. Sí. Sin letra chica. Gutenberg Martínez. Yo creo que es muy importante y creo que es bueno para Chile que exista diversidad política y sobre todo diversidad ideológica. Y creo que a Chile le haría muy bien la existencia de un movimiento o un partido liberal. Pero liberal desde un punto de vista ideológico y consecuente con aquello, y que sea capaz de transitar por el desierto el tiempo que sea necesario para afirmarse ideológicamente y ser consecuente con aquello. La propuesta liberal, si se rinde, o sea, si es efectivamente en términos ideológicos, pero se rinde hacia una propuesta neoliberal mezclada con una propuesta conservadora, al año o a los 2 años de existencia, a mi juicio lo que deja en claro es que no es una propuesta liberal real, con convicción y coherente. La derecha chilena ni siquiera toma la propuesta de John Rawls. Alamán en algún momento la tomó, pero después creo que también Andrés la abandonó. Es decir, cuando estamos hablando de alguien que no es, en teoría clásica, propiamente un liberal. Entonces, yo creo que Amplitud tiene todavía un tema de definición de fondo. Uh-huh. Si efectivamente es un movimiento liberal o más bien es una centro-derecha, que hay cosas que no le gustan de la derecha, pero que al final de cuentas, al toque que el clarín, se cuadran con la derecha. Pero no seamos injustos. Mario Villalobos, sí. No seamos injustos, porque el Partido Liberal también existe en Chile, que está presidido por el diputado Vladimir Milosevic, y está en el Frente Amplio, porque de verdad las condiciones para sobrevivir son extremadamente difíciles. Hoy día, si se aplicara la ley como está hoy, el Partido Comunista habría desaparecido en el pasado, porque no tenía parlamentarios. Y la verdad es que bueno, si no pero tiene si estaba en esa condición. Claro, pero existía como partido político. Oh, evidente, pero porque la situación hoy es diferente, la ley es muy muy compleja. Pero, porque si quisiésemos mantener, lo pasa hablado igual, si nos mantuviésemos así, como dice Gutenberg, probablemente desapareceríamos si no logramos una cantidad importante de votos al comienzo. Es muy complejo. Creo que también hay estrategias políticas que se siguen. Veamos qué lo ocurre. O sea, no nos adelantemos a los claro hechos. Que la tendencia es, o estos segmentos, estos sectores, estas presiones totalmente legítimas se inclinan y terminan subordinadas a la derecha de Piñera, o buscan otro espacio con mayor sintonía ciudadana. Pero fíjate, sobre Piñera, para mi gusto, y creo que el problema él lo trata de resolver con una especie de jurisprudencia. Cuando la experiencia muestra que él, como presidente y como político, siempre puso por delante y ha puesto por delante los negocios. Y eso es súper complicado para un país donde se quiere, más que nada en el futuro, en lo inmediato,
una fuerte actitud de unidad nacional para defender la soberanía nacional respecto de los proteccionismos que nos vienen del norte, que son grandes. Gutenberg, ¿qué pasará en cuando ya primera vuelta, pasamos a la segunda vuelta y la democracia cristiana estaría dispuesta a apoyar cualquier candidato que represente a la centroizquierda? La expresión cualquier candidato es demasiado abierta. Bueno, yo creo le que pongamos nombre, Alejandro Guillé. Nosotros dijimos que la presidenta del partido hoy día candidata presidencial estableció al comienzo que ella era partidaria de las primarias, pero que para ese efecto ella entendía que debían cumplirse 2 condiciones. O 3, claro. Sí, o 3. Pero de las más importantes que yo recuerdo era 1, que se pudiera establecer una coalición de verdad, lo cual significaba, como lo hemos comentado en el programa, aumentar el nivel de exigencia de acuerdo entre los partidos, pasar del acuerdo político programático a un nivel de acuerdo mayor, y en segundo nivel propiamente un acuerdo programático. Como eso no se vio, nosotros pasamos a lo que es hoy día la primera vuelta, entre otras razones. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que después de la primera vuelta, los que estemos más cercanos objetivamente nos juntaremos a discutir como pares, insisto eso, como pares, porque eso es otra cosa que hay que reponer en la práctica de estos sectores, como partes que se reconocen como tales, a discutir de acuerdo a nuestras posiciones programáticas cuál sería el programa de gobierno posible en acuerdo de pares entre nosotros. Y sobre esa base, y sobre la base que también haya existido un acuerdo parlamentario mínimo, obviamente entenderemos que el que salga segundo estará en mejor disposición de apoyar al que salga primero. Ahora, para un lado y para el otro, porque la división de la izquierda entre el Frente Amplio y lo que va a ser hoy día la izquierda democrática, por darle algún título, tampoco augura con claridad quién va a ser el que va a pasar a segunda vuelta, y nosotros tenemos la aspiración de sí hacerlo. Lo que vale para la DC también vale para lo que vale para la DC también vale para Amplitud. Ya, y llegado el minuto, si nosotros optamos por defender, apoyar a un candidato presidencial, va a ser porque ese candidato también está dispuesto a defender las ideas liberales que tiene Amplitud. Si no, no nos movemos de donde estamos. Juan Andrés Lagos, supongamos que Alejandro Guillén no logra recoger las 30.000 firmas para validar su candidatura. ¿Qué hace el Partido Comunista? No lo va a lograr. Es que no nos ponemos en ese supuesto, porque no es real. Bueno, pero es que no es real. Mire, la política responsable tiene que pensar en todos los escenarios. Responsable, ¿no? Decía usted, mire, usted no, pero decían que el Partido Comunista no se iba a legalizar. Y yo lo vi publicado y difundido en muchos medios, que iba a llegar apenas arrastrándose al porcentaje mínimo. Y llegamos a 60 y tantas mil y ahora somos con 52.000 el partido. Sí. Todo político moderno como tú lo eres, analiza los escenarios. Bueno, pero es que ese escenario, entre comillas, los buenos y los malos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que entre comillas, ese escenario, nosotros ya lo evaluamos y creemos que no se va a dar. Pero ahora, uno viene aquí para contestar las preguntas difíciles. Es que la respuesta es esa. Pero perdona, no la respuesta es esa. Nosotros no es que no nos pongamos, es que no se va a dar. Y lo que sí creemos... ¿Por qué tiene la bola de cristal? No, si uno no trabaja con bola de cristal. Si nos hubieran creído un poquito más cuando decíamos que no íbamos a legalizar y no hubieran tratado de poner manto de dudas, entonces las autorreferencias mediáticas tendrían que reconocer, y algunos académicos que se equivocaron, pero no lo hacen porque son un poquito prepotentes. O sea, pero ahora, en este caso, no es prepotente mi respuesta es del Partido Comunista decir, estamos seguros que Guille va a recoger la firma. Sí, y por lo tanto nuestro escenario, ¿saben cuál es? Es tratar de jugar un programa de reformas que consolide y profundice, y insisto, en segunda vuelta sí no tenemos ninguna duda, lo decimos ahora. En el campo de la centroizquierda y el campo democrático se juegan todos los apoyos. Y si eventualmente, cosa que nosotros pensamos que no va a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, nosotros vamos a apoyar al que pase segunda vuelta, no tenemos ninguna duda. Bueno, ahí está la respuesta, porque se dio 10.000 vueltas. Eso era todo lo que le pedíamos. Es que Gutenberg, lo que pasa es que la pregunta de Cecilia inicial era si nos junta las firmas, y ese escenario no es real.
Bueno, pero suponiendo, poniendo. Bueno, pero es que los supuestos dan para mucho en la vida. Oiga, ¿ustedes qué grave encuentran que la CUT haya marchado en forma separada y todo lo que pasó? Nos quedan ya ha ocurrido, están inflando, esto viene ocurriendo hace años, no es que sea tan nuevo, y yo vuelvo a poner una cosa sobre la mesa, lo multitudinario de la marcha convocada por la CUT. Yo estuve ahí y por lo tanto lo puedo decir, es un hecho bastante significativo. Ahí hubieron decenas y decenas de miles de personas y por lo tanto no es que la CUT haya bajado su adhesión del punto de vista convocatorio. Decenas y decenas, ¿cuánto es? De miles, decenas y decenas de miles. Te puedo mostrar la foto. El fin de semana hubo cosas buenas como el acuerdo de la Junta, la DC, hubo cosas complicadas como es la crisis, por así decirlo, que hay en el movimiento sindical, la derrota del Audax Italiano y para qué vamos a decir la derrota de la U, que después ya alguien podrá comentar. Claro, que puso a Colo Colo en primera. Puede ser una cosa bien importante. Sí. Carolina Goich ya dijo que ella ante la eventualidad apoyaba a quien pasara la segunda vuelta dentro del campo de la centroizquierda. Sí, lo acaba de decir Martínez también. Ya está claro. Tenemos claro el panorama. Bueno, Mario Villalobos de Amplitud, tenemos que despejar esa duda sobre Andrés Velasco y sobre la ley antidíscolo, si el hecho de ser fundadores le permite o no que ustedes le puedan dar desde Amplitud ese cupo, ¿no? Yo creo que esta semana se tiene que... Esta semana, muchísimas gracias a Mario Villalobos, que es vicepresidente y coordinador político del partido Amplitud. No tuvimos tiempo de comentar lo de Venezuela, que vale la pena para mañana y otro día, porque Raúl Sor lo decía esta mañana, de todas partes hay actitudes golpistas. La oposición de gobierno parece que nadie cumple con las condiciones mínimas de ser democrático. Es el análisis de Raúl Sor. Para discutirlo, sí. Gutenberg Martínez, muchísimas gracias. Juan Andrés Lago también, que les vaya muy bien hasta la próxima semana. Chau. El primer café en Cooperativa fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen. Orbit, donde quiera que vayas, tu copiloto ideal. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Oír bien cambia la vida. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias